Claro que sí, teníamos algunos días desconectados porque hubo muchas cosas sucediendo en materia geopolítica, pero aquí estamos de nuevo para llevar todo lo que tiene que ver con la información del mercado de capitales de manera amena, rápida y definitivamente muy apasionadamente. Mira, muchísimas gracias, Alma. Vamos rápidamente con el mercado el día de hoy. Creo que lo interesante es que empecemos a observar algo histórico que sí, que parece que puede tener algunas repercusiones a nivel de los portafolios, de quienes tienen obviamente portafolios en todo lo que tiene que ver el mercado de valores. Creo que es interesante que Nvidia, que es quizás una de las compañías, la joya de la corona, está llegando a máximos históricos el día de hoy. Vamos a echar un vistazo al sector de tecnología, que es quien se lleva todo lo que tiene que ver, pues, indudablemente con los titulares del día de hoy. Hay algo interesante pasando allí. Hay algunos ligeros retrocesos que nosotros estamos observando en los índices, en el caso particular del Standard Poor's 500 y del Dow Jones, no así del Nasdaq, como yo les explicaba el día de ayer, tiene muchísimo que ver con todo lo que hay en la parte de tasas de interés. Fíjense bien, con respecto al día de hoy, yo creo que es bien interesante ahorita que se nos unan ustedes cuando son las 3:04 de la tarde del este de los Estados Unidos y como ustedes saben todos, los que están por allá por Madrid y desde donde nos ven en otros lados de Europa son las 21:04, como se diría en horario militar, alrededor de las 1:04 de la tarde, mi queridísima Ciudad de México, desde donde nos siguen. Allí tenemos también imágenes de lo que está sucediendo en directo en otras etapas de la cobertura que tenemos acá en Negocios TV. Fíjense bien, desde el punto de vista de los resultados corporativos, que es algo que nosotros tenemos que seguir de cerca, es interesante observar todo lo que sucedió con una compañía que se llama General Mills, porque es una compañía de alimentos y ya algunos inversionistas estaban un poco cautos con esos sectores tras las alertas negativas de una compañía que fabrica sopas que se llama Campbell y otra compañía de alimentos que se llama Smoker. Pues resulta que General Mills, para empezar por aquí, proyecta una caída de beneficios mayor a la esperada y la empresa espera una reducción de las utilidades ajustadas entre 10-15%. ¿Por qué es importante? Porque fíjense bien, el sentimiento que hay en el mercado estadounidense es que supuestamente hay una economía con mucha resiliencia, pero cuando vemos estos indicadores, algunos se asustan y puede argumentarse en la Reserva Federal que habría realmente que bajar las tasas de interés más rápido de lo habitual. Le pido al equipo de producción si por favor me puede poner la primera lámina para que vayamos viendo todos estos puntos, porque indudablemente muchas gracias, la incertidumbre económica y todo lo que tiene que ver con los aranceles, que es lo que está en el tapete. Recuérdense que quedan exactamente 2 semanas para esa fecha límite que nos ha de una u otra forma impuesto el presidente Trump, y yo creo que es interesante que nosotros estemos observando dentro de todo eso, no solamente lo que el presidente Trump pueda estarnos diciendo al respecto, sino que esa es la dinámica que vamos a estar viendo. Por ejemplo, entonces estas compañías de alimentos que no reportan tan bien pueden perfectamente generar algún tipo de conmoción en el mercado de capitales y precisamente por algunos de ellos es que vemos algunas caídas en el Dow y en el Standard Poor's, más no así en la tecnología. Esta compañía se alinea con todas estas compañías de alimentos que por lo general nos muestran por dónde está la demanda real del consumidor americano. Esto le tenemos que prestar atención porque son justamente la manera en la cual vemos radiografías de diferentes sectores de todo lo que sucede en el mercado. A las 10 de la mañana, algo que pasó desapercibido el día de hoy, tuvimos una comparecencia nuevamente de Jeremy Powell en el Senado, pero rápidamente se disiparon algún tipo de temores y creo que Jeremy Powell, por primera vez desde hace mucho tiempo, estaría alineado hacia la posibilidad de un recorte de tasas de interés. Más temprano, como lo reportamos acá en Negocios TV, estuvimos observando cómo el vicepresidente de los Estados Unidos, de nombre, como ustedes saben, J.D. Vance, pues dice que cómo es posible que las tasas de interés estén todavía en estos niveles, teniendo una inflación, entre comillas, controlada, cuando el año pasado, antes de las elecciones del 2024, las elecciones presidenciales acá en los Estados Unidos, se atrevió la Reserva Federal a hacer 2 recortes de tasa de interés, donde efectivamente también existían algún tipo de pormenores que podrían poner en riesgo la inflación. Imaginamos que esa es su perspectiva, porque recuérdense que desde el punto de vista del Ejecutivo y lo que es la Reserva Federal, hay algún tipo de pared, de muro de contención, donde la política económica no debe dictaminar la política monetaria. Explico, política económica es el gobierno en cualquier país, política monetaria es el Banco Central. Luego del cierre del día de hoy, el cierre será obviamente en alrededor de unos 51 minutos y tanto,
Vamos a ver lo que pasa con Micron Technology y esta expectativa es muy alta y tengo que recalcárselo por el optimismo generalizado en el área de los semiconductores, especialmente los que están expuestos, entiéndalo bien, por favor, casi que me salgo de la pantalla, entiéndalo bien, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es lo que le está echando una cantidad de gasolina a este mercado que se niega realmente a ir en contra. Para que tengan una idea, mientras yo estoy hablando con ustedes, ya como que el Standard & Poor's 500 me está escuchando y ya se nos coloca en positivo. Así que la tecnología, vámonos a enfocar aquí en esta primera parte del cierre extendido de Wall Street, lidera nuevos máximos en Wall Street. Le repito para que le quede claro, la tecnología lidera nuevos máximos. El Standard & Poor's 500, que también se ve afectado por la tecnología, no solamente el Nasdaq, roza máximos históricos tras un fuerte rebote. ¿Desde cuándo? Desde hace tan solo 77 días, porque si nosotros tomamos en cuenta el momento en el cual Donald Trump salió con aquella pancarta, en lo que yo llamaba el Día de la Liberación y el mercado ¡pacatán! Se fue hacia abajo, ese índice cayó básicamente en esos momentos en abril y acercarse a unos niveles que daban algún tipo de miedo. Rebota, para que también tenga una idea, para que más nunca me ponga en duda el hecho de, como llamo yo, Víctor Hugo Rodríguez, la necesidad imperiosa de la clase media hispanoparlante mundial de ahorrar en el mercado de capitales. Este índice rebotó en 77 días un poco más del 20%, lo que es una señal histórica que solo ha ocurrido 5 veces cuando nos vamos a la estadística desde 1950. Y cada vez que esto ha ocurrido, donde estamos hoy, un mes, 3 meses, 6 meses y 12 veces después, cada vez que ha ocurrido algo similar, hemos estado más arriba. Esto es lo que quiere decirnos, y obviamente es interesante, es que efectivamente no importa tan bueno como se vea, se puede poner mejor. Fíjese bien, el mayor riesgo es, como nos dice el banco importante HSBC, parece mentira, vuelvo a repetirlo, el mayor riesgo es no ser lo suficientemente optimista. Advierte que hay algunos inversores que están subestimando todo lo que es el impulso e importancia de la inteligencia artificial. Y otra cosa que le quiero decir a mis compañeros, óiganlo bien, los que nos están observando desde allá, desde Madrid, desde Zaragoza, recuérdense que a mí me encanta Madrid, pero yo no conozco toda España. Yo soy aquel importado venezolano norteamericano que obviamente lleva negocios de América. Pero aquí lo interesante es que se nos sigue devaluando el dólar, porque entonces me va a costar más dinero en el momento en el cual probablemente yo vaya a Europa, en términos de dólares, de lo que tengo que llevar. Y eso es importante porque HSBC nos deja saber que si usted no le presta atención a esa devaluación del dólar y no le presta atención a la inteligencia artificial, está básicamente pegando penaltis sin convertirlos en gol, porque efectivamente la economía puede ir hacia arriba. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a tener un retroceso. Lo que tiene que indicarnos es que si hay un retroceso, lo van a salir a comprar. Fíjense bien, hay un ETF que es un Exchange Trade Fund, que son fondos básicamente cotizados en bolsa, que se llama el XLK, que alcanza su nivel histórico más alto, y ese fondo agrupa las principales tecnológicas del Standard & Poor's 500, y ese reporte ha sido histórico y también tuvo en aquel momento de abril una caída imperiosa. Otro analista que lo hemos traído a la tribuna, de nombre Dan Ives, destaca, ese señor es de una compañía que se llama Wedbush Securities. Ustedes lo ven en otras cadenas en inglés, él viene y nos habla en inglés y con subtítulos tenemos la posibilidad de explicárselo. Voy a tratar de traerlo para acá la segunda semana de julio. Él dice que hay una desaparición de los riesgos geopolíticos como algún tipo de problema e indica que la debilidad de Irán y la falta de capacidades nucleares abren la puerta hacia una ola de adopción de tecnología en el Medio Oriente. Sí, especialmente en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes. Y entonces, indudablemente, toda esta narrativa hace que la compañía número 1, la joya de la corona, como se lo dije hace un rato, de nombre Nvidia, nos siga haciendo un favor enorme, que es seguir subiendo por aquello de lo que yo llamo, y me echa la culpa a mí si no sucede, la permeabilización de la economía. Hay otra firma de inversión que se llama Merrill Lynch, al igual que lo que tiene que ver con Bank of America, que están unidos estas dos firmas desde el 2008. Ellos ven una volatilidad
pero mantienen una preferencia enorme por todo lo que tiene que ver con las acciones, porque también siguen justificando todo lo que hay con el hecho de la inteligencia artificial. Las únicas dos nubes, imagínense que usted va en un avión y ve dos nubes aquí, una nube acá, es que pueda existir un problema indudablemente con esto del Medio Oriente, que no haya llegado a ningún, digamos, momento culminante en el cual se terminan las hostilidades entre Irán e Israel. Y el otro, efectivamente, mi queridísimo y estelar presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que viene ahora con, ahí viene el coco, ahí vienen las tarifas. Por cierto, hay titulares de que Europa está un poco molesta por ese proceso de negociación, pero eso viene tan pronto como ya, como se lo digo, inmediatamente. Vamos entonces a ver rápidamente lo que pasó con Nvidia, porque muchos de mis compañeros manejadores de dinero, los que yo llamo los institucionales, tienen a sus clientes, y no sé si pueden poner el gráfico de Nvidia ahí, muchas gracias, tienen a sus clientes, pues indudablemente colocados en todo lo que tiene que ver con la posibilidad, gracias que me pusieron el gráfico allí, de que tengan exposición a esta compañía. Fíjese bien lo que sucede el día de hoy, porque eso lo va a leer por allí en varios de los medios de comunicación que no tienen la habilidad de decírselo en directo como se lo decimos nosotros. Nvidia alcanza un récord bursátil a pesar de las restricciones básicamente que nosotros vimos que tenían con respecto a China, ¿verdad? Y básicamente eso ha hecho que tenga la posibilidad de un cierre histórico por primera vez desde enero, lo que refleja la confianza del mercado en ese liderazgo de la inteligencia artificial que tiene Nvidia. Como usted sabe, yo estoy en vivo y yo muevo la mirada de la pantalla en algunos momentos porque tengo muchísimas cosas pasando, tanto en los monitores que están atrás, que me llenan de mucha alegría porque están dándonos señales positivas. Yo no hago recomendaciones, pero los monitores están cada vez más asertivos. Digo, las pantallas que tienen esos algoritmos, y en mi pues parte de enfrente tengo una cantidad de oportunidades que me permiten observar también por dónde vamos. Los inversores en estos momentos, los que están en Nvidia, están ignorando, y obviamente lo dicen a Vox Populi, el bloqueo del mercado chino. Y obviamente hay un problema importante de valoración, que es que si no le entregan la oportunidad a los Estados Unidos de hacer algo con China a la compañía Nvidia, dejaría por allí en base, si es en el caso del béisbol, por ejemplo, 50.000 millones de dólares, que es bastante con demasiado. Entonces, esta compañía se convierte en la más valiosa del mundo y, como les digo, alcanzó los 3.7 trillones. Y no se dice así en español. No sé cómo se dice en español porque me confundo con miles de millones y billones, pero en inglés se dice trillions. Y resulta que esta compañía llegó a 3.7 trillones. Así que un aplauso a la gerencia de Nvidia. Antes de ver a los que serían los sectores, vamos a hablar con Dennis Shane. Sí, ahí el equipo de producción nos va a poner a Dennis Shane, quien es el jefe de todo lo que tiene que ver con la parte macroeconómica de una compañía muy importante que se llama Scope Rating. Vamos a cambiarnos al inglés, pero cuando yo les haga las preguntas a Dennis, que gustosamente nos está acompañando el día de hoy, vamos a tratar de ver cómo se las acomodamos. Dennis, how are you? How you doing? I'm very happy to give you some sort of a space in our cierre extendido de Wall Street. And I think the first question is, how do you characterize, for example, the global macroeconomic outlook for the second half of 2025 that will start next Tuesday? And thank you for coming, Dennis. Thank you, and a good evening to you and to your viewers. Thank you. Yeah, so I think we published an updated outlook on Friday, and in it we detailed that we see slowdown this year. If we're talking about the global economy, then we cut, I think modestly, but nevertheless cut the global economic projection. That's to 3.0% from the former forecasting. That is a reduction of 0.4 percentage points. And that's coming from, in terms of the precedent, last year, 2024, global growth of 3.3%. We see that being followed. So if we're entering 2026, entering the second half of this year, and then entering 2026, then for 2026 at 3.1%. Now, for your viewers, global growth generally varies between, just to provide an anchor, somewhere between 2.5% and 3.5% on any given year. And global growth
of below 2.5% is generally what we consider to be global recession. And so 3.0% this year, that's moderate. It is a slowdown, but it's moderate growth. And I think technically, given the circumstances, given the daily significant news that we have, I think it in fact demonstrates a degree of resilience as pertains to the global economy this year. Again, given the developments. Nevertheless, we see the risks for the macro outlook, also the risks for the growth projections looking over the forthcoming years as generally leaning to the downside. And in that, there are at the minimum 4 factors that might come to mind. The first, to no great surprise, are the tariffs, the tariff uncertainties. And just keeping in mind, again, that for all the on-again, off-again developments, the different deadlines, negotiations, that even the 10% baseline tariffs that have been announced over the recent months, that have been in place over the recent months, on basically most counterparties, most trading counterparties of the United States, as Trump considers what to do with the higher Liberation Day tariffs, which are also being challenged by the courts, in the United States. That even those 10% tariffs are very high, are at the minimum unprecedented in the recent decades. Secondly, there are risks as pertains to financial markets and financial stability. If we also take into account the financial market deregulation that we've seen more recently. Thirdly, in addition, we are in this ecosystem of more significant government deficits and government debt and challenges as pertains to sovereign debt sustainability. Finally, I also would note the geopolitics, that we are in a different geopolitical environment. That can be Ukraine and Russia, that can certainly be the Middle East. We've observed this escalation and then de-escalation of the conflict between Israel and Iran. Dennis, it's excellent, all your explanation regarding, y give me 1 second, I'm going to tell that en español. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos dice Dennis, que está en Scope Rating, que para que ustedes tengan una idea, es una agencia calificadora de riesgo muy importante en Europa, y él se encarga de lo que son los mercados emergentes, indiscutiblemente los Estados Unidos. Entonces es una visión global macro de lo que está pasando y de cómo estas agencias, que obviamente tienen jóvenes como él, con una cantidad de posibilidades de análisis de información desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, y que permiten que ellos traten de pronosticar por dónde va. Pero lo importante es que dice que si la economía no rinde por encima del 2.5%, se considera digamos a nivel mundial, se considera técnicamente una recesión. Ahora le voy a preguntar a él algún fenómeno que estoy viendo con lo que es la devaluación del dólar y cómo esto puede afectar a la economía americana de manera positiva y lamentablemente seguir poniendo contra las cuerdas a Europa. Dennis, you are a global macro specialist, and obviously we are very happy that you gave us some sort of a color, let's put it that way, into what's going on in the emerging markets and in the US. One of the anxiety, Dennis, that people have in this some sort of portfolio construction is the debasement of the dollar, the devaluation by a Fed, and obviously the fact that now cutting rate, it might imply a stronger euro. And in that perspective, what do you think will happen with the economy in the U.S.? I think your focus is emerging market and U.S., but obviously in your kind of forecast, where do you see that potential and sensitive factor in the model where definitely the dollar might be sliding and sliding more in front of some cuts within either July, September, or October this year? I think, as you note, that the developments as pertains to the dollar, that has been an interesting development. That generally speaking, within environments in which there have been safe haven inflows, in which we have had these trade announcements, uncertainties, that generally when there is risk off, when there are economic, financial market uncertainties, that tends to be dollar positive.
Yes. And this year, at the minimum, more recently, because many of these economic uncertainties globally have been centered by the policies in the United States, instead, we've seen a degree of dollar depreciation within that environment, including as pertains to against the euro. And so that's been, again, it's a to a degree, it's a more recent development. And of course, it goes to the to the sort of longer term story as pertains to de-dollarization. The dollar, don't get me wrong, the dollar remains dominant in the global financial system presently. But nevertheless, we have seen this trend as pertains to de-dollarization, which certainly started before the second Trump administration, but nevertheless has displayed further evidence of continuing since the Trump administration, as I referenced this also in terms of some of the recent trends as pertains to changes in the dollar within the recent environment. Nevertheless, of course, for the U.S. economy, that is inflationary in terms of the dollar trends, and at the margin, certainly that also plays into the decisions of the Federal Reserve later on. So entering the second half of this year, in which I don't see there being a significant likelihood of a Federal Reserve rate cut in terms of resuming the rate reductions at the July meeting. Over the course, by the end of the year, of course, there is that possibility, certainly that potential in terms of for the Federal Reserve to resume rate reductions before the end of this year. But much of that also depends on the tariffs, the tariff uncertainties, inflation, also in terms of trends as pertains to the real economy and monetary policy. There's slowdown this year in the United States. We foresee growth this year in the US of about 1.8%. That slowdown does support those that argue for Federal Reserve rate reductions, but at the same time, it's a slowdown. Not necessarily to the point of speaking about US recession. So it supports the argument, but in and of itself, it does not by itself secure rate cuts unless there is further evidence of improvements on the inflation front. Excellent. And last but not least, we're very happy. And at the end of the day, I'm speechless to see those numbers because obviously I'm in the US in 1.8, scary movie. I think we're going to probably cross the 2% plus. But at the end of the day, you have all the data, all the model, the sensitivity factors that might forecast where we are. And I think is extremely important. And my last question, and we have around 30 seconds then, is what do you think it will be, if anything that can trigger volatility? Because I've seen everybody super bullish now, extremely bullish. And that's where my models are telling me is some sort of a dangerous approach, at least in the summer. Do you see any in your kind of models, any systematic credit risk or anything? I know there is some problems on the private equity sectors with some of the portfolio companies and the financing. And I know we need some lower interest rate, but what do you think on that? And if you can summarize that for us, that would be great, Danny. I suppose in the second half of this year, I mean, we certainly, in terms of talking about what the risk factors would be to the markets, we've seen such significant volatility in the recent months. Of course, I mean, generally speaking, markets have been comparatively resilient, so taking nothing away. But of course, we've seen sell-off, we've seen corrections, and there's been such uncertainty. But one of the factors, of course, we should never lose sight of, even if there are other factors that have more recently been taking over the news flow to a degree. The tariffs, there are uncertainties about that. There are different deadlines that are forthcoming, what Trump is doing on the tariffs, how the courts are imposing themselves, what those negotiations look like, or what the settlements look like. And then in terms of what the tariff rates know, in terms of this on again, off again, how that then manifests over the forthcoming months as these deadlines arise. Secondly, certainly as pertains to sovereign debt, that we're talking about NATO spending targets of 5% of GDP. Now that is a very high number. And going into the other factors, the interest payments, talking about rearm Europe and all this. Of course, there's much of a need for this.
but nevertheless, there are challenges that presents over the course of time for deficits, for government debt, and how markets respond to that. In addition, the geopolitics. So there are multiple examples of that, and of course, that presents different risks depending upon what we're speaking about. Obviously, we've seen the recent volatility in energy price markets. And finally, as well, as referenced, that the financial markets, in many cases, valuations remain elevated. And so there is the risk of corrections. Listen, thank you very much. And obviously the market, as we speak, has been turning positive. The S&P and the NASDAQ has been, well, the NASDAQ has been positive the whole day, but the S&P is now turning positive, and obviously that's pretty good. The Dow's a little bit down, but we hear you. We would like to say thank you to you for all your forecasts, and we want to bring you back probably in the third quarter, sometimes in August, so that way we can move forward with that. Thank you very much, okay? Have a nice day. Thank you. Bueno, como estábamos observando, este muchacho bastante joven que en definitiva estamos viéndolo allí, que desde el punto de vista, digamos, de lo que ellos están haciendo sus pronósticos, hay algunas cosas que ellos básicamente no están en congruencia con lo que nosotros estamos viendo en los Estados Unidos, porque obviamente están observando un crecimiento económico bastante menor del proyectado por algunas firmas aquí en los Estados Unidos, que no se compaginaría con un Standard & Poor's 500 por encima de los 6,400. Sin embargo, es interesante toda su apreciación, porque recuérdense que manejan muchísimas variables importantes, como les dije, cuantitativa, cualitativamente, todo lo que tiene que ver con el proceso de formación de la parte macroeconómica de las economías más importantes del mundo, y hay que prestarle atención. Siguiendo, como nos dicen por allí, desde el punto de vista de los titulares que vimos el día de hoy, me gustaría que me pusieran la lámina número 2. Ahí vamos a estar observando la parte macro, porque en la parte macro, una de las cosas importantes, le doy las gracias al equipo de producción, es específicamente lo que se coló el día de ayer efectivamente por parte del New York Times y de CNN, y que nosotros se lo traímos aquí en la tribuna, pero me gustaría que lo interpretaran. El mercado no estaría comprando desde por sí ese informe que algunos llaman que fue de inteligencia del Pentágono, donde se decía que las instalaciones petroleras, perdón, las instalaciones nucleares que habían sido bombardeadas por los, Estados Unidos con respecto a Irán, no hayan afectado realmente la capacidad nuclear. Entonces, este tipo de titulares que nosotros observamos en la prensa el día de hoy nos dejan un sabor un tanto de suspicacia, porque cuando suenan, el río es porque piedras trae. Entonces no nos podemos tampoco sesgar a lo que nos está diciendo el presidente Donald Trump de que se destruyó todo, por dos cosas que me llaman la atención. Una, los iraníes estarían dispuestos a sentarse a negociar. Si los iraníes estarían dispuestos a sentarse a negociar es porque no están tan bravos, porque efectivamente se les puede volver a dar un tiempo para reagruparse. De hecho, hay información de estos informes que no sabemos si es real o no, de que ellos movieron esa capacidad de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, obviamente, en todo esto que hay, digamos, cosas encontradas, como ustedes saben, la prensa en los Estados Unidos o un sector de la prensa, de los medios de comunicación, está en contra del presidente Trump, entonces lanzan y cuelan esta cantidad de informes que no sabemos si son reales o no. Pero lo que sí sabemos, que nos llama la atención, y el petróleo ha estado subiendo tímidamente el día de hoy, pero subiendo al fin. Recuérdense que también hubo una compra de British Petroleum por parte de una competidora, lo que la hace subir abruptamente, porque efectivamente es interesante esa consolidación de las compañías petroleras. Aquí lo que nos llama la atención es que la inteligencia de los Estados Unidos, y lo subimos en un titular el día de hoy, subestimó el programa nuclear secreto de Irán. Porque efectivamente esto sí pareciera ser real, porque parece que esos bombardeos a esos lugares no fueron a todos en donde estarían las oportunidades de que ellos sigan enriqueciendo uranio. Y aquí el peligro es que ahora ellos se sienten con la potestad de tener acciones de venganza por ese ataque que le hizo Israel a ellos, y que efectivamente puede formar parte de la dinámica más que proporcional de lo que puede venir a futuro. Yo creo que aquí es interesante porque ahí lo que nos llama la atención básicamente puede tomar pie con respecto a cómo se comporta Israel, que es el más afectado. Fíjense bien, una noticia de última hora, nos vamos a ir a Estrasburgo,
donde se encuentra el presidente de Ucrania, Volodymyr, vamos a ver si lo pronuncio bien, Zelensky, que va en una primera visita oficial al Consejo de Europa. Y esta es una comparecencia importante que tiene que ver, obviamente, con toda la parte de la presión que tiene el poder ucraniano. Así que le pido al equipo de producción que por favor nos coloque ahí en pantalla lo que vamos a estar teniendo del presidente de Ucrania en esta intervención. Escuchemos. Ladies and gentlemen, this concludes the signing ceremony, and His Excellency Mr. Jan Borg, President of the Committee of Ministers of the Council of Europe, will join His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, and Mr. Alain Berset, Secretary General of the Council of Europe, as they leave the meeting room of the Committee of Ministers. Thank you very much. Bueno, estábamos escuchando allí ese acto importante donde él estaba refiriéndose a algunas cosas diplomáticas, porque hay también que ser muy sincero. Yo creo que aquí tengo que poner mi punto de vista. Esto se está alargando más de lo normal. Aquí hay que llegar a un acuerdo. Se tiene que acabar esta oportunidad de seguir con esta guerra. Esto se tiene que acabar y yo creo que es bien interesante e importante que habría que tomarle atención a todo esto, ¿no? Entonces, yo no sé si probablemente esto pase a un segundo término. Vamos otra vez con Zelensky. Vámonos a los estudios. And the House of the People of Ukraine. And I want to underline this, and this since 30 years. When we meet at a critical moment in our collective support to Ukraine, support for justice, support for the fight against impunity, so that order and the rule of law prevail. And together with President Zelensky, we have signed a bilateral agreement between Ukraine and the Council of Europe. Today's signature is a decisive step toward establishing a special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. What comes next? We will open negotiations on an enlarged partial agreement to allow the widest possible number of countries to join, to support, and to help manage the tribunal. It has now been 11 years since Ukraine came under Russian aggression. More than 3 years since the full-scale invasion began. All institutions have a role to play. For the Council of Europe, that role is justice and accountability. Through the European Court of Human Rights, through the Register of Damage and the Future Claims Commission, and through the Special Tribunal. We have been with the Council of Europe there from day one, and Ukraine can count on the Council of Europe. Thank you very much, Mr. President, for your presence this night in Strasbourg. It's a very, very important message that you pass us, that we have this possibility to have this agreement together. Let's just work together and have accountability. Thanks so much, Secretary. Thank you very much. And this is a really, truly very important step. Today we are launching the process to create a tribunal for Russia's crime of aggression against Ukraine. Every war criminal must know there will be justice, and that includes Russia. And we are now boosting the legal work
in a serious way. There is still a long way to go. Politically, we have already made big progress, and I'm grateful to the Committee of Ministers, to the Council of Europe, and to everyone showing leadership. Justice takes time, but it must happen, I'm sure. And today's agreement and this tribunal give us a real chance to bring justice for the crime of aggression. Other institutions, even international ones, don't have the tools to do this. And we need to show clearly aggression leads to punishment. And we must make it happen together across all of Europe. Slava Ukraini! Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Un poco entendiendo de que hablaba, de que no hablaba, porque realmente se movió de lo que sería cuarto lugar o tarima. Muy corto, muy escueto y como les estaba diciendo, opinión personal. Esta guerra debe culminar. Yo creo que ya efectivamente hay que llegar a un acuerdo aquí para evitar que esto se extienda indudablemente hacia Europa. Europa está obviamente llegando a unos acuerdos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como nos lo decía este economista y como ya lo sabemos, de elevar su gasto armamentista alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de cada país, a excepción probablemente de España, que hay un impasse entre el presidente Trump y Pedro Sánchez, y ahí se verá qué es lo que va a pasar, porque efectivamente también hay un acuerdo de negociación importante donde está dentro la Unión Europea y no sé hasta qué punto se podría obligar a ciertas cosas a España para tratar de llegar a todo esto máximo cuando los demás países de la Unión sí están colaborando al respecto. Quiero que me pongan, por favor, el gráfico número 2 que teníamos para rápidamente ver estos titulares macroeconómicos donde hablábamos efectivamente de lo que habría estado pasando con esta ruptura de la posibilidad de que Irán tuviese armas nucleares y que efectivamente deja un poco mal parado al Pentágono. Sin embargo, el presidente Trump y su equipo a nivel, digamos, comunicacional nos ha dicho que aquí no hay nada que temer y que ellos han destruido todo y que Irán no tiene la capacidad. Por cierto, estoy viendo en una de las televisoras amigas que efectivamente vamos a estar hablando en un rato de lo que nos dice Dan Ives, que está en una televisora amiga. Dan Ives es quien habla de toda la parte de tecnología por parte de la compañía Westwood Security y nosotros lo hemos tenido aquí en la tribuna. Nos está hablando específicamente de Microsoft, de la cual vamos a hablar en un rato, así que rápidamente vamos a ir a ver si nos da tiempo de hacerlo antes del cierre que sucederá en algunos 18 minutos. Otra de las cosas interesantes es que a raíz del problema que tenemos con los gasoductos y la inestabilidad del Medio Oriente, China se acerca más a Rusia con respecto a todo lo que tiene que ver con el gas natural. Y también otra noticia que nos llama la atención y que puso a los mercados a pensar qué es lo que puede pasar en las próximas 2 semanas es el hecho de que la Unión Europea amenazaría con represalias comerciales a los Estados Unidos y efectivamente esto puede tener repercusiones. Mi opinión, vuelvo a decirlo, personal, es que no tienen nada que hacer y que efectivamente con todo esto que está pasando en la OTAN, con el invocar el supuesto artículo 5 de defensa a cualquier país, aquí hay una mesa de negociación con muchas aristas donde van a tener que ponerse de acuerdo, como lo está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos y México, que negocian un acuerdo específico para el acero que beneficiaría a los mexicanos. Así que un aplauso allí a la presidenta Sheinbaum, que por cierto nos cumple años creo que el día de hoy y efectivamente ha hecho un buen papel, considerando que ella no está alineada totalmente con Donald Trump, que es una dama y que ha hecho, a mi juicio, un papel importante e interesante. También es un titular que se sale del mercado y que me llama la atención y debo decírselo, que tiene que ver con un acuerdo entre la Casa Blanca y la Universidad de Harvard, donde se le daría paso a qué puede pasar con los estudiantes internacionales. Y como ustedes que están afuera de los Estados Unidos probablemente tienen hijos y nietos y personas que van a venir a estudiar a los Estados Unidos, esto es un tema importante que pica y que se extiende. Le pido ahí al equipo de producción rápido que nos ponga la lámina número 3, porque ahí vamos a ver los indicadores económicos del día de hoy, que efectivamente no fueron muchos, y creo que lo que más llama la atención, y por eso se los quiero nombrar, es lo que tiene que ver con el rendimiento del bono al tesoro a 5 años. ¿Por qué? Porque el rendimiento del bono al tesoro al 5 años del día de hoy tiene un rendimiento de 3.88 y obviamente tiene un ligero aumento en el corto plazo. Persiste una tendencia bajista mensual,
pero obviamente luego de esa tendencia bajista mensual, hay algo importante, que es que la curva de largo plazo, y eso es muy positivo para los que estamos en el mercado de lo que sería la renta variable, nos está bajando porque estaría indicando que las expectativas inflacionarias efectivamente vienen bajando. Y yo creo que aquí no se equivoca una señora que hemos entrevistado aquí en Negocios TV de nombre Cathie Woods, que nos habla de que al menos en el corto plazo la inteligencia artificial pudiese ser inflacionaria por algunos aspectos, pero que en el mediano plazo traería una desinflación. Una desinflación, que es cuando la inflación casi no sube y se convierte en deflación cuando los precios me empiezan a caer, y efectivamente esto es lo que nos puede estar diciendo, es que la curva larga comparado con esta curva de 5 años puede ratificar que hacia futuro veremos menores tasas de interés, yendo en contra de los que hablan de que a raíz de lo que está pasando, nosotros vamos a tener déficits más amplios y sería todo lo contrario. Mi apreciación es totalmente como estamos viendo el mercado. El bono a 30 años también está perdiendo en términos de rendimiento. El bono a 10 años, que es como yo llamo jocosamente el general, estaría en alrededor, para que ustedes tengan una idea ahora, que son 3:44 de la hora del este de los Estados Unidos, en 4.28%. Y cuando quedan tan solo unos minutos para el cierre, tenemos que ir a comerciales porque efectivamente tenemos algo importante que decirles, y quédense allí que ya venimos con la recta final de lo que vamos a ver en el mercado. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Bueno, y como ustedes saben, cuando quedan alrededor de unos 12 minutos para el cierre de Wall Street, los monitores colapsaron, se nos fueron. Esto no sucede normalmente en programas en vivo que tenemos acá con ustedes, pero así sucede cuando estamos en televisión en vivo. Así que vamos rápidamente a pedir al equipo de producción que vayamos a la lámina número 4, a ver si nos da tiempo antes de que cierre el mercado, de ver cómo está la narrativa de quienes están controlando el mercado de valores el día de hoy, que son los que se llaman los toros, los
bullish, los que están positivos, los que embisten hacia arriba, y por eso se le dicen los toros quienes controlan la narrativa de Wall Street, porque el optimismo predomina a medida que los riesgos políticos en el Medio Oriente se disipan y rápidamente la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, emite señales de que vamos a hacer un recorte de tasas de interés, la inflación, y eso lo vamos a saber el día viernes. Hoy es miércoles 25, el 27 vamos a saber cómo se comporta un indicador importantísimo que se llama el Personal Consumption Expenditures del mes de mayo y que efectivamente nos va a decir cómo estuvo la inflación por allí, a ver si es que se animan a recortar tasas de interés. La inflación, como les digo, sigue moderada. Todo lo que tiene que ver con la vivienda es importante. De hecho, supimos el día de hoy que hay ciertos problemas en colocar viviendas nuevas en los Estados Unidos porque no hay compradores. La economía, por otro lado, corporativa, muestra solidez porque hay empresas con resultados positivos como las empresas Carnival y como algunas compañías de consumo. Sin embargo, estuvimos hablando hace un rato atrás de General Mills, como yo les digo, que tenía una cantidad de cosas que nos llamaban la atención con respecto a la resiliencia o no del consumidor venezolano, y creo que, ya les iba a decir consumidor venezolano, del consumidor norteamericano, y efectivamente la inteligencia artificial, que creo que es lo más importante dentro de lo que los que están controlando el mercado nos dejan saber, sigue impulsando la tecnología en un repunte histórico donde, como observamos el día de hoy, tenemos a una compañía de nombre Nvidia haciéndonos máximos que efectivamente ponen a todo el mundo a pensar si no debemos poner más dinero en la tecnología en el largo plazo e invertir para nuestros hijos y para nuestros nietos en algo que pica y se extiende. Dos cosas y dos nubarrones. Vuelvo a repetirlo, la parte que tiene que ver indudablemente con esta guerra que todavía no termina de culminar en el Medio Oriente y el proyecto de reconciliación fiscal en el Congreso, sumado a que el 8 de julio a las 12 de la noche, 11:59 p.m. de la noche en los Estados Unidos, vendrán las nuevas tarifas si es que no se ponen de acuerdo, y ahí estarán también lamentablemente los europeos, los japoneses, los hindúes y todos aquellos que no se pongan de acuerdo con la Casa Blanca. Importante, lámina número 5 para ver qué es lo que vamos a tener mañana, que venimos cargados con una cantidad de indicadores económicos que son importantes. Nosotros vamos a tener algunas compañías que reportan en la apertura, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con McCormick y con Walgreens, donde vamos a ver el sector que tiene que ver con alimentos, nuevamente consumo y salud. Después vamos a ver la revisión, como nos decía este muchacho que venía de Scope Rating, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Eso va a ser a las 8:30 de la mañana y vemos realmente cómo quedó. Él dice que estamos bastante mal. Vamos a saber si es verdad, si es que ese indicador fuese malo, y por eso le tiene que interesar, tuviésemos más municiones para exigir un recorte de tasas de interés. A las 8:30 de la mañana vamos a ver los inventarios de mayoristas y minoristas en los Estados Unidos que nos dicen cómo están las cadenas de suministro y si se están normalizando o no con respecto a todo esto que tiene que ver con los inventarios, con China y con muchas cosas a las cuales todos les tenemos miedo porque nadie quiere unos aranceles tan costosos. Y a las 8:30 también vamos a tener los pedidos de bienes duraderos y de capital de mayo, que es un indicador adelantado de cómo viene la inversión empresarial y que también nos importa pues para poder hacer la muestra. Otra de las cosas interesantes que yo creo que mañana tomará la palestra, y por eso lo pongo aquí como, digamos, de manera más apasionada posible, es lo que tiene que ver con las solicitudes semanales de desempleo. Eso es a las 8:30 de la mañana y ese es un indicador que viene todas las semanas. ¿Pero por qué es importante? Porque resulta que ya nos acercamos a julio y en julio vamos a tener cómo se comporta el desempleo en junio. Eso lo vamos a saber antes de muchos indicadores que son todo lo que necesitaría la Reserva Federal para que el día 29, que es cuando empieza su reunión, y el 30 de julio puedan recortar tasas de interés. Aquí es importante porque aquí es donde se debe saber si realmente la economía está recalentándose, se está enfriando o si efectivamente hay que mandarle una especie de salvavidas para que no trague agua, porque no se está ahogando, pero puede ser que esté tragando agua en algún momento, sobre todo observando cómo está el tema del desempleo. Entonces, en conclusión, para darles un resumen de cómo tenemos el mercado antes del cierre del día de hoy en unos 7 minutos, quiero que sepan que lo que más me llama la atención es el hecho interesante de la devaluación del dólar, que ya prácticamente ubica a 1.17 dólares por euro, que es importante, porque recuérdense que rápidamente podemos pasar a 1.20 y a 1.25. La otra cosa que llama la atención es que sigue subiendo el valor de la criptomoneda,
Por allá era lo que sucedió hace unos minutos atrás. Quiero dejarles claros a ustedes que es muy probable que nosotros estemos observando que Freddie Mac y Fannie Mae, que son dos agencias importantes que el gobierno habla de privatizar y son las que tienen que ver con la compra en el mercado secundario de las hipotecas, cuando nosotros pedimos hipotecas en los Estados Unidos, pueden aceptar algún tipo de transacción en el caso adicional de las criptomonedas en bitcoins. Entonces viene más que proporcionar una habilidad de que el bitcoin no se convierta nada más en algo de reserva, sino en un proceso transaccional que a raíz de lo que puede pasar con lo que se llaman los stable coins, nos den una habilidad de tener que meternos en el mundo digital, lo queramos o no. Así que prestemos la atención al bitcoin, que muchos me dijeron desde el día de ayer que se podía disparar en cualquier momento. Recuérdense que al bitcoin le encanta, pero le fascina dispararse los fines de semana, porque es el activo que se cotiza el fin de semana, se descorrelaciona con todo, que está cerrado y que precisamente nos puede dar algo de qué hablar. Otra de las cosas que creo que es interesante que tomemos en cuenta es el hecho que siguen comprando oro el día de hoy, porque efectivamente los bancos centrales están apostando a una devaluación del dólar y eso pudiese tener alguna repercusión en cómo se cotizan los commodities, en este caso en particular las materias primas, por ende el oro. Y creo que también vale destacar, como nos decía uno de los personajes que trajíamos ayer a la tribuna de nombre de Steve Allen Lawrence, de que habría que comprar petróleo porque a pesar de que se acababa la crisis entre Israel y lo que sería Irán, era posible que a raíz de la devaluación del dólar, que es la moneda de curso, no es que el petróleo esté subiendo, sino que se me está devaluando la moneda, digamos, que tiene que ver con ese activo en particular y nosotros pudiésemos estar observando un precio en alza por la devaluación de esa moneda de referencia. Vamos a pasar rápidamente entonces allí a lo que nos decía nuestro amigo Dan Ives, que estaba en otros canales de comunicación, con respecto a Microsoft. ¿Por qué nos importa Microsoft? Porque Microsoft es una de las compañías más importantes en el mercado de capitales americanos y ellos aumentan. Yo no sé si le puedo pedir al equipo de producción que me quite el gráfico y que me coloque, como tengo las máquinas en negro, que me coloque el gráfico de Microsoft, MSFT. Microsoft, porque resulta que este señor, y está en otras televisoras diciéndolo, podría, muchas gracias, estar colocando la habilidad de que Microsoft nos llegase tan alto como a $600 por lo que sería unidad. Microsoft está en alrededor de 492, como usted ve ahí en pantallas, y prácticamente me está subiendo nada el día de hoy. Pero resulta que según nos cuentan ellos, que están haciendo análisis empresariales de esa compañía, la adopción de la inteligencia artificial para el año que ya comienza en el 2026 con los clientes corporativos que están implementando masivamente una cosa que se llama Copilot y otra cosa que se llama Azure, hace que esta revolución esté en pañales en términos empresariales. Las finanzas, obviamente, que tienen que ver con las compañías en todos sus departamentos de finanzas, en los departamentos gubernamentales, lideran los usos de inteligencia artificial y Microsoft es la compañía que realmente utilizamos todos a nivel corporativo y que tiene indudablemente una oportunidad de subir muchísimo. Para que tenga una idea, el 70% de la base instalada usará funcionalidades de inteligencia artificial en los próximos 3 años. Eso está como en el 4 o 5%. Entonces estos analistas dicen, tienes que tratar de invertir en tecnología, ¿pero en qué? Bueno, no nada más en Nvidia. Te tienes que voltear a ver cuál es la tecnología que están usando las compañías, porque efectivamente esto va a formar parte de todo lo que tiene que ver con la construcción del portafolio en virtud de que compañías como Microsoft van a seguir facturando dinero en la medida en que sigamos en esta fiebre del oro, que sería la fiebre de la inteligencia artificial, y que tengamos que usarla porque ellos vengan con herramientas que nos hagan la vida más fácil a quienes estamos en el sector corporativo. ¿Entiende usted la comparecencia que podemos hacer cuando tenemos modelos en Excel, todo lo que hacemos en Word, todo lo que hacemos en cada uno de los lineamientos, inclusive en el software que maneja los emails, que obviamente Gmail de Google tiene uno, pero muchos usamos, como el caso mío, Outlook, y que efectivamente con inteligencia artificial nosotros empecemos a utilizar esto más que proporcional? No hay que descartar otra cosa que supimos hace unas semanas atrás, que es que los famosos lentes, que obviamente están causando algún tipo de conmoción importante con respecto a Apple, porque cuando usted va a las tiendas de Apple, y estuvimos por allá en Nueva York observándolo, todo el mundo está tratando de ver cómo se compra esos lentes que tienen unas realidades virtuales y que uno pareciera que en el espacio está tocando la pantalla.
esto también viene hacia el futuro y por eso es que yo me he tomado el tiempo, ya cuando estamos a punto de cerrar hoy, miércoles 25 de junio, 3:58 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, prácticamente las 10 de la noche en Madrid, prácticamente las 2 de la tarde en Ciudad de México, decirles que efectivamente me llama muchísimo la atención todo lo que estaría pasando y todo lo que podría estar pasando indudablemente, básicamente ver este proceso y esta cadena interesante de lo que es la inteligencia artificial. Les pido muchísimo que le presten atención porque este es el tema que vamos a estar escuchando. Este es el tema en el cual nos tenemos que estar concentrando y a esos jóvenes que, por cierto, hago un llamado en estos próximos segundos antes de que lleguemos al cierre. Estamos enfrentando un problema que muchas veces no tocamos en los canales de televisión y es que los jóvenes que están ingresando, sí, gracias por ponerme ahí, aunque se vea en la pantalla el negro, esto es un tema importante que toca a cualquiera de las latitudes hispanoparlantes, incluyendo a España y a los Estados Unidos. Los jóvenes que están buscando trabajo están teniendo muchísimos problemas en conseguirlo. Tenemos unos segundos que nos vamos a ir al cierre y creo que es importante que por lo menos los empujemos a que no pierdan la tranquilidad y que se enfoquen en la inteligencia artificial, que es lo único que los puede llevar de manera inmediata a tratar de conseguir mejores oportunidades laborales. Ellos pueden perfectamente utilizarlo mejor que cualquier ChatGPT o Perplexity, pero ese es el futuro y es allí donde se deben concentrar mientras consiguen ingresar en el mercado de trabajo. Son apenas escasos segundos para el cierre de la Bolsa de Nueva York, así que pasamos a la campana para que la observemos y a los aplausos. Adelante. Bueno, efectivamente aquí tenemos entonces el mercado mostrándonos rápidamente el hecho de la resiliencia del mercado en los Estados Unidos, donde el único índice que cerró en negativo ligeramente fue el Dow Jones y las computadoras mías que se murieron unos 15 minutos antes del cierre, bueno, les dio, como decimos en mexicano, la chiripiolca. ¿Por qué? Eso decía el Chavo del Ocho, que era algo muy jocoso cuando yo era niño, porque efectivamente unos minutos antes, no sé si ustedes vieron la pantalla, empezaron a titilar, traté de tocarlo algo mientras íbamos a comerciales y lamentablemente ya no volvió a arrancar el algoritmo que efectivamente le da pie a los componentes de esas pantallas. Fíjense bien, para ver lo que tenemos ahí en pantalla, que probablemente es uno de los gráficos de los índices, el Dow Jones estuvo abajo alrededor del 0.24%, el Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, pues obviamente estuvo aproximadamente un 0% para algo así como nunca antes visto, que el mercado esté 0.0% y 0.01 en términos de puntos. El mercado estuvo como una línea recta, pero como cerró 0.01 puntos, 0.01, entonces se me ubica en 0.0%. De hecho, está entre negativo y positivo, porque por ejemplo en la última actualización me aparece que está cerrando 0.02 puntos a la baja, lo que sigue siendo 0%. En el caso del Nasdaq subimos alrededor del 0.31%. Yo creo que bien interesante entonces el hecho de que la tecnología es la que está tomando toda la palestra y efectivamente es la que tiene todo esto incendiado desde el punto de vista positivo, donde nosotros estamos observando la posibilidad de que cualquier retroceso, vuelvo a repetírselo, lo van a volver a comprar. Ya hicimos un repaso de todos los activos del mercado. Ya estamos prácticamente en la recta final. Vamos a ver qué nos tienen las últimas noticias, que como ustedes saben nos llegan importantes cosas que están pasando en esas reuniones que están allá afuera. Hay algo también interesante en materia política aquí en los Estados Unidos, pues para salirnos un poco de lo normal. Aquí ganó un alcalde, una de las carreras que tienen que ver con la posibilidad de competir por el Partido Demócrata en los Estados Unidos, y el Partido Demócrata es la que se puede llevar ese curul de lo que sería la alcaldía de Nueva York. El alcalde de Nueva York, de apellido Adams, Eric Adams, lamentablemente fue desterrado del Partido Demócrata
tuvo enfrentamientos con Joe Biden y fue perdonado por el presidente Trump para que no tuviera problemas legales, pero él va a prácticamente competir contra un candidato de abierto corte socialista. Entonces, este candidato de abierto corte socialista, pues obviamente tiene allí a más de uno asustados porque quiere cambiar ciertas reglas en Nueva York, quiere tratar de incentivar a que bajen las viviendas, pero con toda la cantidad de, componentes socialistas de su agenda, es imposible que él pueda efectivamente llegar a eso sin causar un terremoto. Y entonces hace algunos momentos, quiero decírselos por ahí, una noticia de última hora, lo que nosotros estamos observando allí es que Donald Trump está diciendo que el tipo es un lunático, que el señor es un lunático, que es un lunático y que efectivamente como lunático al fin pues puede causar estragos. Mire, me tengo que despedir porque como ustedes saben también tenemos algunas actividades extra de Negocios TV. Quedan ustedes en manos de nuestros, como digamos, anunciantes en estos momentos y luego con nuestra programación. Y mañana un día bastante movido en la bolsa luego de lo que vimos el día de hoy en vísperas de lo que viene y sucederá con los aranceles. Así que me despido. Buenas noches de donde nos estén viendo por allá por Madrid. Buenas tardes de Ciudad de México y América. Y feliz día y buen negocio. Muchas gracias.